las profundidades ocultas de la historia, en los anales que la historia oficial ha intentado blanquear y silenciar, yace un poder tan primordial y aterrador que su mera mención hace temblar los cimientos de nuestra realidad construida. Hablamos de los dioses del panteón azteca, pero no como los presenta la antropología académica, como meras representaciones folclóricas de un pueblo primitivo. Nos referimos a ellos como lo que realmente fueron: entidades conscientes, arquitectos de la realidad y amos de un pacto cósmico sellado con la moneda más valiosa del universo, la energía vital, la sangre humana. Para la civilización azteca, el universo no era un lugar seguro ni benévolo. Era un escenario de perpetua conflagración, una batalla titánica entre fuerzas de creación y aniquilación, donde la existencia humana pendía de un hilo sobre un abismo de caos devorador. Este equilibrio precario, esta frágil membrana que separaba el orden del horror absoluto, solo podía ser mantenido a través de la devoción inquebrantable y la alimentación constante de estas deidades implacables, cuyas ceremonias eran portales de energía, vórtices de poder que canalizaban el flujo de la vida y la muerte. Estas no eran simples deidades de la cosecha o del clima, eran la encarnación de las verdades más oscuras y fundamentales del cosmos y de la psique. Representaban el miedo primordial a la oscuridad, la sed de poder, la inevitabilidad de la decadencia y la violenta explosión de la vida que emerge de la muerte. El núcleo de su gnosis, el conocimiento secreto transmitido de sacerdote a iniciado, era una revelación aterradora. Para que el sol saliera cada mañana, para que el maíz creciera, para que el imperio prosperara, era necesario un pago de sangre, una transferencia ritual de existencia. Hoy vamos a rasgar el velo de la ignorancia, a profanar el santuario del olvido académico para explorar los misterios de estos amos del terror cósmico. Este no es un simple viaje histórico, es una inmersión en una cosmovisión donde lo sagrado y lo monstruoso son dos caras de la misma moneda. Prepárense para confrontar el verdadero rostro de los dioses más crueles de los aztecas, cuyas historias no son leyendas, sino manuales de instrucciones sobre el manejo de las fuerzas que gobiernan la existencia. En el cenit del panteón mexica, bañado por la luz implacable del sol y forjado en el fuego de la guerra perpetua, se erige Huitzilopochtli, el colibrí del sur. Su figura trasciende la de un simple dios tribal. Es el arquetipo del conquistador divino, la voluntad de poder hecha deidad, el patrón y guía de los mexicas en su predestinado ascenso desde una tribu nómada hasta los amos de Mesoamérica. Pero este camino hacia la gloria estaba pavimentado con los corazones palpitantes de sus enemigos, pues Huitzilopochtli era un dios que se alimentaba de la guerra y saciaba su sed con la esencia misma de la vida. Su nacimiento mismo es una epopeya de violencia cósmica, un manifiesto de su naturaleza. La leyenda narra que su madre, Coatlicue, la diosa primordial de la tierra con su falda de serpientes, fue fecundada de forma inmaculada por una bola de plumas preciosas que descendió del cielo mientras barría su templo en el monte Coatepec. Este evento milagroso no fue una bendición, sino una afrenta para sus otros hijos, los Zentzonhuitznahuac, los 400 sureños, y su hermana, la diosa lunar Coyolxauhqui, quienes, consumidos por la ira y la deshonra, conspiraron para asesinar a su propia madre. En el instante en que los conspiradores llegaron para ejecutar su plan, Huitzilopochtli nació del vientre de Coatlicue, no como un infante indefenso, sino como un guerrero adulto, completamente armado y vibrando con una furia sobrenatural. Blandiendo la Xiucoatl, la serpiente de fuego, su arma divina, masacró a sus hermanos y desmembró a su hermana Coyolxauhqui, arrojando su cuerpo descuartizado desde la cima de la montaña. Este acto fratricida primordial no fue un crimen, sino un ritual fundacional que estableció el orden cósmico azteca. Huitzilopochtli,
El sol, triunfando sobre la luna y las estrellas, las fuerzas de la noche. Cada amanecer para los aztecas era la repetición de esta victoria titánica, una batalla ganada en los cielos que exigía un eco en la tierra. La sangre de los sacrificados no era una ofrenda de paz, sino el combustible que vigorizaba al sol en su lucha diaria contra la oscuridad. Sin este alimento precioso, el Tlaxcaltilistli Huitzilopochtli se debilitaría, el sol no podría ascender y el mundo sería consumido por los Tzitzimimé, los demonios estelares de la noche eterna. El ritual supremo en su honor, la ceremonia de Panquetzaliztli, era una dramatización terrorífica de este mito. Durante este festival, las víctimas, a menudo prisioneros de las guerras floridas, conflictos rituales cuyo único propósito era capturar guerreros para el sacrificio, eran conducidas en procesión hasta la doble pirámide del Templo Mayor, en el corazón de Tenochtitlán. Allí, en la plataforma superior, ante la mirada de la élite y el pueblo, eran sujetados sobre la piedra de sacrificio por 4 sacerdotes, mientras un quinto, el de mayor rango, abría su pecho con un cuchillo de obsidiana y arrancaba el corazón aún palpitante, ofreciéndolo al cielo como el verdadero fruto de la victoria humana. Pero el culto a Huitzilopochtli era más que un simple rito de supervivencia cósmica, era el motor ideológico del imperialismo azteca. Él les había prometido un imperio, guiándolos en su peregrinaje hasta encontrar la señal, un águila devorando una serpiente sobre un nopal, y a cambio exigía una expansión militar incesante. La guerra no era solo una herramienta política, sino un deber sagrado, y cada conquista no solo expandía el imperio, sino que también garantizaba el flujo de cautivos necesarios para mantener al universo en funcionamiento. Huitzilopochtli era la justificación divina de la conquista, el dios que transformó la violencia en un acto de piedad cósmica. En el lado opuesto del espectro divino, acechando en las sombras de la noche y en los reflejos engañosos de la conciencia, reina Tezcatlipoca, el espejo humeante. Si Huitzilopochtli es la certeza brutal de la guerra y el sol, Tezcatlipoca es la personificación de la incertidumbre, el caos, la tentación y el poder arbitrario del destino. Era un dios hechicero, un maestro del engaño y la discordia, una deidad omnisciente que observaba la totalidad de la creación a través de su espejo de obsidiana, un artefacto que no reflejaba las apariencias, sino la verdad oculta y a menudo monstruosa de todas las cosas. Tezcatlipoca era el gran adversario, el señor de la dualidad, capaz de otorgar riquezas y poder con la misma facilidad con la que podía arrebatarlo todo, sumiendo a los reyes y a los mendigos por igual en la ruina y la desesperación. Se creía que vagaba por la tierra en la noche, a menudo bajo la forma de un jaguar, probando a los hombres, sembrando la discordia y deleitándose en la caída de los soberbios. Su culto no se basaba en la gratitud, sino en el miedo y la propiciación constante, pues su favor era volátil y su ira inevitable. La ceremonia de Toxcatl, uno de los festivales más importantes del calendario azteca, estaba dedicada a él y revela la naturaleza siniestra de su culto. Cada año se seleccionaba a un prisionero de guerra que fuera físicamente perfecto, sin mancha ni defecto. Este joven, conocido como el Ixiptla o imagen del dios, se convertía en la encarnación viviente de Tezcatlipoca en la tierra durante un año completo. Durante este periodo, el Ixiptla era tratado con el máximo honor. Se le vestía con las galas más finas, se le enseñaba a tocar la flauta y a hablar con elegancia, y paseaba por la ciudad rodeado de un séquito de sirvientes, siendo adorado por el pueblo como el propio dios. Se le otorgaban 4 jóvenes doncellas, nombradas en honor a 4 diosas como esposas. Vivía un año de paraíso terrenal, una fantasía de poder y placer absoluto,
pero era una ilusión con un final ineludible y macabro. En el último día del festival, la farsa llegaba a su fin. Elisiptla era conducido en una canoa a través del lago hasta un pequeño templo abandonado. Allí se despedía de sus esposas y voluntariamente ascendía los escalones de la pirámide, rompiendo en cada escalón una de las flautas que había tocado durante su año de gloria, un acto simbólico que representaba el abandono de sus placeres mundanos. En la cima no le esperaba una multitud, sino solo los sacerdotes que lo recibirían para completar el rito, ofreciendo su corazón a la deidad a la que había representado, un recordatorio brutal de que todo poder y belleza en la tierra son efímeros y están sujetos a la voluntad caprichosa de Tezcatlipoca. Este dios también estaba intrínsecamente ligado al nahualismo, la creencia en la capacidad de los seres humanos poderosos, especialmente los hechiceros, para transformarse en animales. Tezcatlipoca era el nahuali supremo, y se decía que otorgaba este poder a sus devotos más fieles, aunque siempre a un costo terrible. Aquellos que seguían su camino oscuro obtenían habilidades sobrehumanas, pero quedaban atados a su servicio, convirtiéndose en instrumentos de su voluntad caótica, destinados a una vida de intriga y una muerte violenta. La figura de Tezcatlipoca es una ventana a la profunda comprensión azteca de la dualidad, el bien y el mal. El orden y el caos no son fuerzas opuestas, sino aspectos interconectados de una única y aterradora realidad. Descendiendo desde las alturas del poder y la intriga hasta las profundidades más gélidas de la existencia, nos encontramos en el reino silencioso y polvoriento de Mictlán, el inframundo azteca. Aquí no hay fuego ni castigo eterno, solo 9 niveles de pruebas desoladoras y un final de olvido absoluto. Y presidiendo este dominio de la decadencia se encuentra Mictlantecutli, el señor de los muertos, una de las figuras más visualmente aterradoras del panteón. Se le representa como un esqueleto descarnado o un cuerpo en putrefacción, a menudo salpicado de sangre y con el hígado colgando, adornado con símbolos de la muerte como cráneos, huesos y ojos estelares que le permiten ver en la oscuridad perpetua de su reino. Su apariencia no es una amenaza, sino una declaración de hechos. Es la imagen de lo que aguarda a casi toda la humanidad. Él es la certeza final, el destino ineludible que iguala al emperador y al esclavo. Mictlán no era un infierno en el sentido cristiano, era el destino de las almas de aquellos que morían de causas comunes. Solo los guerreros caídos en batalla, las mujeres que morían en el parto y las víctimas de los sacrificios tenían destinos más gloriosos, acompañando al sol en su viaje. Todos los demás estaban condenados a un arduo viaje de 4 años a través de los 9 niveles de Mictlán, cada uno con su propio desafío aterrador. Las almas debían cruzar un río profundo con la ayuda de un perro guía, pasar entre 2 montañas que chocaban entre sí, escalar una montaña de obsidiana, soportar un viento helado que cortaba como cuchillos y evadir flechas perdidas. Debían atravesar un lugar donde los corazones eran devorados y, finalmente, cruzar el gran río de la desolación para llegar al último nivel, donde el alma se disolvía en la nada ante la presencia de Mictlantecutli y su consorte Mictecacihuatl. A diferencia de otros dioses, Mictlantecutli no exigía sacrificios humanos a gran escala para mantener el cosmos. Su poder no dependía de la energía vital, pues él era la ausencia de ella. Sin embargo, era honrado con ofrendas rituales para asegurar un tránsito seguro para los muertos. Se realizaban ofrendas de sangre y de manera crucial se sacrificaban y enterraban perros junto a los difuntos para que sirvieran como guías espirituales en el peligroso viaje. Su festival más importante, que más tarde se sincretizaría con las tradiciones católicas para dar lugar al moderno Día de Muertos,
Era un momento en que se creía que la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se adelgazaba. Las familias preparaban altares con comida, bebida y flores para recibir a las almas de sus antepasados que regresaban brevemente para visitar a sus seres queridos. Pero incluso en esta celebración subyacía un profundo respeto y temor por el Señor de Mictlán, el recordatorio constante de la fragilidad de la vida. El terror que inspira Mictlantecutli no proviene de la crueldad activa, sino de su pasividad absoluta y de la inevitabilidad de su abrazo. Él no juzga ni castiga, simplemente preside el fin de la individualidad. Es la personificación de la entropía, la fuerza cósmica que disuelve toda complejidad y toda vida de vuelta al silencio primordial. En un mundo de dioses sedientos de sangre, quizás el más aterrador era aquel que no pedía nada, pero que inevitablemente lo reclamaba todo. Volviendo al mundo de los vivos, nos encontramos con una deidad cuya dualidad es tan extrema que su culto implicaba algunos de los actos más desgarradores imaginables. Este es Tlaloc, el dios de la lluvia, el relámpago y la fertilidad, una de las deidades más antiguas y veneradas de Mesoamérica. Pero no se dejen engañar por su asociación con el agua que da vida. Tlaloc era también un dios de la ira incontrolable, capaz de desatar inundaciones cataclísmicas, sequías devastadoras y tormentas de granizo que aniquilaban las cosechas. Para una sociedad fundamentalmente agrícola como la azteca, Tlaloc era el amo de la supervivencia. Su templo en el Templo Mayor de Tenochtitlán se encontraba a la misma altura que el de Huitzilopochtli, demostrando su igual importancia. Si Huitzilopochtli garantizaba el orden cósmico a través de la guerra, Tlaloc garantizaba la existencia material a través del ciclo del agua. El favor de Tlaloc significaba abundancia y vida. Su descontento significaba hambruna y muerte. Esta dependencia absoluta condujo a la forma más cruel de sacrificio humano practicada por los aztecas, el sacrificio de niños. Existía una creencia terrible y profundamente arraigada. Se consideraba que las lágrimas de los niños eran un análogo directo de la lluvia. Para suplicar a Tlaloc que enviara las lluvias vivificantes, se creía necesario ofrecerle las lágrimas y las vidas de los más puros e inocentes. Durante el festival de Atelcahualo, al comienzo de la temporada de lluvias, se seleccionaban niños, a menudo comprados a sus padres o elegidos por tener ciertos rasgos físicos considerados propicios, como 2 remolinos en el pelo. Estos niños eran vestidos con ropas suntuosas, adornados con plumas y joyas para asemejarlos a los Tlaloque, los ayudantes del dios de la lluvia. Eran llevados en procesiones solemnes a santuarios en las cimas de las montañas, lugares considerados portales al reino de Tlaloc. El ritual era deliberadamente cruel. Los sacerdotes a menudo arrancaban las uñas de los niños para hacerlos llorar profusamente en el camino hacia el altar. Se creía que cuantas más lágrimas derramaran, más complacido estaría Tlaloc y más abundante sería la lluvia. Su llanto era la música sagrada que invocaba el poder del dios. Finalmente, en la cima de la montaña, sus pequeños corazones eran ofrecidos a la deidad en un acto que mezclaba la desesperación más profunda con la piedad más ferviente. Esta práctica revela una verdad aterradora sobre la cosmovisión azteca, la creencia de que lo más preciado debía ser sacrificado para obtener lo más necesario. La vida de los inocentes era el precio a pagar por la supervivencia de la comunidad. Tlaloc no era inherentemente malvado en su concepción, era un dios de reciprocidad, pero la moneda que exigía era la más alta posible. Su poder sobre la vida y la muerte a través de los elementos lo convertía en una fuerza temida y reverenciada, cuyo rostro con anteojeras y colmillos de jaguar era un símbolo constante de la delgada línea
entre la prosperidad y la catástrofe. Finalmente, llegamos a uno de los dioses más enigmáticos y simbólicamente complejos del panteón, Xipe-Totec, nuestro señor el desollado. Es una deidad de la renovación, la fertilidad agrícola y la primavera, pero también un dios patrón de los orfebres y un dios de la guerra. Su naturaleza está encapsulada en el concepto de que para que la nueva vida pueda brotar, la vieja capa exterior debe ser arrancada violentamente. Xipe-Totec es el dios del ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, representado de la manera más gráfica y perturbadora posible. El ritual central de su culto, el Tlacaxipehualistli, o Festival del Desollamiento de Hombres, es quizás el más macabro de todos los ritos aztecas y revela la lógica implacable de su teología. Este festival celebraba la llegada de la primavera y la renovación de la tierra. Durante el Tlacaxipehualistli, las víctimas de sacrificio, generalmente guerreros capturados, eran atadas a una gran piedra circular y obligadas a participar en un combate gladiatorio desigual contra guerreros aztecas de élite. Armados solo con un garrote de madera con plumas en lugar de las letales hojas de obsidiana de sus oponentes, su derrota era inevitable. Este combate no era un deporte, sino un ritual para honrar la valentía del guerrero antes de su muerte. Tras el combate, la víctima era sacrificada de la manera tradicional, pero el rito no terminaba ahí. Su cuerpo era luego cuidadosamente desollado por los sacerdotes, quienes extraían la piel en una sola pieza, si era posible. Esta piel humana se convertía entonces en una vestidura sagrada, un teocuitlatl o vestido dorado. Los sacerdotes se ponían estas pieles y las usaban durante 20 días, deambulando por la comunidad como imágenes vivientes de Xipe-Totec. El simbolismo era profundo y multifacético. Así como la tierra se deshace de su capa seca y muerta del invierno para permitir que brote la vegetación de la primavera, y así como el maíz debe perder su cáscara para revelar el grano, la comunidad debía participar en este rito de renovación. El sacerdote que vestía la piel no era solo un hombre disfrazado, encarnaba el proceso de transformación. La piel externa, putrefacta y maloliente, representaba la muerte y la decadencia, mientras que el sacerdote vivo debajo simbolizaba la nueva vida que emergía. Era un recordatorio viviente y andante de que la vida surge directamente de la muerte. Este acto, aunque horroroso para la sensibilidad moderna, era una ceremonia de profunda importancia espiritual y agrícola. Se creía que aseguraba la fertilidad de la tierra y el éxito de las cosechas venideras. Las ofrendas a Xipe-Totec no eran solo para apaciguar a un dios, sino para participar activamente en el ciclo cósmico de regeneración, un ciclo que, en la mentalidad azteca, exigía una participación humana directa y sangrienta. Los dioses crueles de los aztecas no son meras fantasías de una cultura desaparecida, son espejos oscuros que reflejan verdades eternas sobre el poder, el miedo y la inextricable danza de la vida y la muerte. Nos enseñan que el orden es frágil, que la existencia tiene un costo y que el equilibrio del universo y de nuestras propias vidas a menudo se mantiene a través de ofrendas y sacrificios. Sus rituales, aunque brutales, nacían de una profunda comprensión de la naturaleza cíclica y transitoria de la realidad. La gnosis oculta en estos mitos nos desafía a mirar más allá de la superficie de nuestra propia civilización. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuáles son los sacrificios que hacemos hoy para mantener nuestro propio sol en el cielo? ¿A qué dioses invisibles de la riqueza, el poder o la tecnología ofrecemos nuestra energía vital? La historia de estos dioses no es solo un eco del pasado, sino una advertencia resonante. Las fuerzas primordiales que ellos encarnaban no han desaparecido. Simplemente han cambiado de nombre y de rostro,
y siguen exigiendo su tributo en el gran y aterrador teatro de la existencia humana.